Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a Liana Brachiaforte. Ella es cofundadora de Gallifrey AI, también fue cofundadora de Workana, es emprendedora tech, creo que ese es tu espíritu, así por lo que viene en el perfil más grande. Speaker, autora, tenemos su libro acá que hace unos meses salió, que es Renuncio. Vamos a charlar mucho sobre eso. La verdad es una alegría que estés acá. Bueno, Mariano, gracias por invitarme, en serio. Muchas gracias. No, al contrario, para mí es un placer. Como te decía, en el recorrido creo que ojalá podamos, con el tiempo que tenemos, hablar de todo lo que me gustaría. Y si no, tenemos una parte 2 seguramente en algún momento. Pero así como para romper el hielo, ¿no? Y hablando de temas así que generalmente hay dentro de este mundo, sabemos que el mundo de la IA, está muy presente, ¿no? Está revolucionando el mundo del trabajo. Sos una revolucionaria dentro del mundo del trabajo también. ¿Qué cosas ves que más están cambiando en este mundo? ¿Qué habilidades nuevas estamos necesitando? ¿Qué ves respecto de este futuro que muchos dicen que es presente, ¿no? Y te diría que es presente. Mira, la verdad que yo ahora estoy como trabajando independiente un poco, porque en Gallifrey somos mi socio y yo. Y mi socio es el programador que hace, entonces él está más metido en esa parte y yo ahí es como que algunas cosas estoy más en el negocio. Pero creo que lo más importante hoy es aprender a usar las nuevas herramientas que utilizan IA, que además son variadas, porque la mayoría de nosotros usamos por ahí ChatGPT, ahora este último tiempo se ha puesto de moda Gemini y vamos y venimos, pero en realidad hay muchísimas más herramientas que hacen diferentes cosas. Podés crear aplicaciones, creación de imágenes, creación de video, creación de campañas de anuncios, de marketing. Hay herramientas de datos, o sea, todo, cada área entonces, tiene herramientas nuevas todo el tiempo y que van cambiando muy, muy rápido. Y eso significa que tu puesto de trabajo, no importa cuál sea, está cambiando. Y creo que aprender a usarlas te da mucha eficiencia y además se crean habilidades nuevas y escala a nuestras personas un montón. O sea, de repente podemos hacer cosas que antes no hacíamos apoyándonos en la IA. Entonces eso cambia todo. Venimos hablando mucho del mundo del trabajo en relación de dependencia, generalmente dentro de las organizaciones, pero también hay toda una revolución, me parece, dentro de lo que es el trabajador independiente, el emprendedor. Vos venís mucho y conocés este mundo. ¿Cómo cambia para estas personas la posibilidad de capaz de tener este tipo de herramientas que es como, no sé, como tener un asistente, como tener un programador, digo, todo al mismo tiempo en un proyecto que capaz que antes te costaba, ¿no?, hacer y ahora tenés todo a la mano? Y hay una parte que en Workana los freelancers fueron una gran punta de lanza en darle a las pymes desarrollo en el área digital, ¿no? Entonces, programación, marketing digital, diseño, todas esas áreas eran muy fuertes. Y ahora lo que vamos a ver es que la base de lo que se hacía en plataformas como Workana, que por ahí era, che, me podés hacer un logo, me podés hacer un diseño de una página, una landing, cosas que de marketing, por ejemplo, o programación más básicas, ahora las personas lo pueden hacer ellas. Entonces, tal vez ahora el freelancer tiene que decir, bueno, yo con estas herramientas tengo que elevar mi juego y hacer cosas más complejas, cosas que las personas no pueden hacer en su casa y además multiplicarme para hacer más con lo que tengo, porque hoy se puede. Entonces, sos como una mini agencia hoy, podés hacer de todo y ofrecer más servicios incluso, porque antes tal vez no podías cubrir todo y ahora sí. Claro, los conocimientos que te faltaban antes, que no tenías las habilidades, podés capaz derivarlo en la IA y así convertirte vos en el proveedor principal. Y un ejemplo para mí excelente es, por ejemplo, ahora con la IA hacer, no sé, un frontend, la parte visual de una página web. Es mucho más fácil, sobre todo para un proyecto, por ejemplo, para una herramienta interna de una empresa, que no necesita mucho diseño. Bueno, lo haces con la IA y vos sos un programador tal vez que no se dedica a hacer la parte visual para el usuario. Claro. Pero ahora lo haces con IA y vos te dedicás a lo tuyo y no necesitaste contratar un otro programador que te haga esa parte. Entonces cambia muchísimo el juego. Ahora, cuando vi un poquito de la historia, confundaste Workana, capaz, antes, pre-pandemia, cuando el trabajo remoto y toda esta revolución 2012. No existía. Hace una eternidad. ¿No? Es totalmente revolucionaria la idea y en general, o sea, cómo impactó. ¿Qué cosas ves que de lo que pasó en esta idea original de que tuviste con tus cofundadores, o sea, y lo que tuviste respecto del servicio, se cumplieron y qué para vos te sorprendió respecto del impacto que tuvo? Nosotros lo que nos dimos cuenta es que tal vez entramos temprano al juego del trabajo remoto
Pero no tanto porque como que se esperaba que pasara sí o sí. Al mismo tiempo que que creamos Workana, nacieron otras plataformas y en Estados Unidos y demás ya existían. Entonces tampoco fue tan temprano, pero sí demoró en crecer. O sea, como que en la América Latina decirle a una pyme, contratar a alguien que no sabes quién es, que tal vez está en otro país, y les costaba. Y teníamos que ir convenciendo mucho, ¿viste? Contando, bueno, ahora es seguro por esto, nosotros poníamos normas de seguridad y demás. Entonces creo que eso nos cambiaba bastante el juego, y cuando ocurrió la pandemia y nos dio toda la razón de que esto se podía hacer y que estábamos de repente todo el planeta trabajando remoto, nos sorprendió a nosotros mucho. Porque nosotros al principio, de hecho, pensábamos que en la pandemia nos iba a ir mal, achicamos gastos, todo, y al mes, o sea, tipo, al mes de estar encerrados, de repente las métricas empezaron a subir, y fue todo el año, fue increíble, nos fue muy bien. Porque cambió todo, y además muchas empresas que todavía no se habían digitalizado y necesitaban vender online venían a Workana a querer digitalizarse y vender online. Entonces era como un doble efecto de trabajo remoto más necesidades que tenían los clientes, así que estuvo buenísimo. Ahora, hoy se habla mucho de esto de tendencias contra tendencias, ¿no? Estas tendencias capaz que iban todos remotos, y de repente ahora hay empresas que dicen, no, vení, sentate que te quiero ver, o sea, y controlar. ¿Dónde crees que vamos a encontrar el punto medio capaz de ese péndulo que va para un lado, va para el otro? Yo creo que va a depender que primero hay una gran parte de los trabajadores que están diciendo yo no quiero eso, no quiero volver a la presencialidad, muy difícil volver a 5 días, eso realmente muy poca gente lo acepta, quienes pueden trabajar remotos, ¿no? Y del otro lado creo que va a haber empresas que ya existen, Workana es una, por ejemplo, que es totalmente remota la empresa, que se dan cuenta que haciendo esto, teniendo equipos remotos, siendo 100% remota, tiene una ventaja competitiva, tanto a la hora de contratar, porque contratás donde sea, entonces puedes acceder a mucho más talento cuando ofreces trabajo, y también porque es más personas van a querer trabajar con vos. O sea, tenés mucho más acceso al talento porque las personas están más dispuestas. Lo que pasa que para trabajar bien remoto, las empresas tienen que poner un montón de formas y procesos para que funcione bien. Y lo que pasó para mí fue que las empresas no supieron hacer eso. Y una parte creo que también fue que, volviendo a la presencialidad, están tratando de que la gente renuncie. Pero esa es otra historia. A ver, me gusta esta idea, ¿no? Porque se dio también, o sea, esta idea de la gran renuncia, de que por eso, sobre todo las generaciones más jóvenes estaban como poco dispuestas a aceptar, ¿no? Condiciones que ya no eran incluso aceptables desde el punto de vista de entrar al mercado de trabajo, y entonces hubo también una cuestión respecto a la gran renuncia. ¿Cómo es esto desde las organizaciones? Vos decís que hay una cuestión de también aceptación de ese modelo de alguna manera de, no te digo limpieza, pero digo en algún momento como de ajuste. Yo creo que hay una estrategia a veces en las empresas que vuelven a la presencialidad fuerte de querer que las personas renuncien porque no aceptan esta nueva modalidad. Y creo que eso se da, o sea, creo que es parte del juego, lamentablemente, porque no debería, pero también creo que es poco inteligente, porque quienes renuncian no suelen ser los peores, suelen ser gente que generalmente trabajaba bien, que se esforzaba y demás. Y también creo que las empresas no saben distinguir hoy, en muchas, entre las personas que realmente te dan valor y las que no. Que en las empresas que cuando trabajas remoto y aprendes a hacerlo bien, al trabajar por objetivos, darle autonomía a las personas, dejarlas elegir cómo trabajar, cuándo ser productivas, de qué manera, y entendés que no tenés que molestar a esa persona porque querés que trabaje bien y segura, funciona. Y quienes no hicieron ese cambio de mentalidad están trabajando por, bueno, a ver cuántas veces teclea, a ver cuántas veces se conectó, cuántas veces le fue a la oficina. Y no es una buena métrica para mí, para ver resultados en tu empresa. No, totalmente. Ahora, yendo más a tu rol de emprendedora, de empresaria, digo, seguramente en este camino, ¿no? Hay cosas que vos decís, mirando para atrás un poco y haciendo retrospectiva, decís, bueno, esto la verdad que hice bien, o sea, estas cosas podría haber hecho mejor. ¿Qué cosas te marcaron en ese camino y que vos decís te trajeron hasta acá hoy? Bueno, en realidad, en el camino emprendedor, a mí, yo siempre supe que quería emprender. O sea, como que había algo que siempre me atrajo. Tuve la suerte de que en mi familia había emprendedores. Mis dos abuelos habían empezado empresas, entonces les ha ido bien. Vi cómo hacían para que les vaya bien, haciendo negocios, siendo serios, confiables y un montón de cosas.
Y eso también creo que te da la pauta de que se puede. O sea, ese miedo, viste, de che, qué responsabilidad, una empresa, pagar sueldos todos los meses, y ver que si haces las cosas bien y te esforzás, pues debería salir dentro de todo. Me dio la pauta. Después mi papá tomó las riendas del negocio de su padre y también le fue súper bien, entonces también siempre lo tuve cerca. Y entonces ese miedo tal vez no estaba. Y esas ganas sí. Y lo otro que me da ganas es que a mí me gusta, primero me gustan los problemas muy complejos, me gustan las cosas difíciles y amo la tecnología. Y entonces yo siempre vi como que la tecnología era una gran manera para resolver problemas complejos. Porque vivimos, o sea, yo terminé el colegio a fines de los 90, cambio de milenio y la tecnología da un vuelco, nací internet y como que las posibilidades parecían infinitas y un poco se cumplió. Y siempre quise trabajar con eso. Y se me dio que después de terminar la universidad trabajé en Google y bueno, y Google me dio 1.000.000 de herramientas en esos 5 años que estuve ahí para después dar ese salto y decir, bueno, ahora sí quiero emprender. Y bueno, y pasó Workana. Entonces, y la diferencia entre trabajar en Google, que a mí me encantó y lo recomiendo siempre, tener una escuela como esas empresas o donde te guste a vos, es que emprendiendo yo sentía que podía tocar toda la empresa de punta a punta, siendo tan chiquita y éramos tan nuevos y todo, y sentir que podés manejar algo y crearlo de cero y que las personas se interesen por eso y que lo quieran comprar o pagarte por eso, me parece maravilloso y me encanta. Entonces, sí, emprender es lo que más me gusta. O sea, hoy diríamos que estás más para el lado de emprendimiento que volver a una... Sí, no, lo pensé cuando me fui de Workana, dije, a ver, podría volver a una corpo, me gustan las tecnológicas, pero no sé si podría. No, tendría que ser un puesto así como que se calce con lo que yo hago, lo que soy y todo, podría ser, pero es difícil. No, pero aparte está buenísimo. Digo, cuando impactás el mundo de alguna manera, yo creo que debe ser un paso así, que no vuelve atrás, ¿no? Es súper lindo, sí. Todavía, lo digo en el libro, Workana es mi otro gran proyecto después de mi familia y sigue siéndolo. Y no sé si voy a tener otro igual, así que o del mismo calibre, así que la amo Workana, así que es lindo. Vamos a hablar un poquito del libro, me parece está bueno, porque digo, la verdad está buenísimo. De vuelta, no sé, yo... Pues lo recomendamos, dejamos ahí más información. Pero la verdad que en un momento del libro hablas de renunciar para ser vos misma, ¿no? Sí. Y generalmente yo creo que muchas de las personas, ¿no? En este momento de decir, cuando analizan su trabajo, les cuesta encontrar cuándo es el momento de renunciar para ser ellas o ellos mismos, ¿no? Y hay una cuestión ahí, o sea, de que seguramente habrá barreras de salida que no te permiten. ¿Cómo te das cuenta que estás para renunciar? Hay un hartazgo. Con Pato Jepsen decimos lo mismo en general. Nos gusta como la misma situación. y yo uso otra. Ella habla de qué sentís el domingo a la noche. Yo hablo de eso o de el día que tengas tu día libre del trabajo y que sentís, che, mañana tengo que ir a laburar. Y qué sentís ahí en ese momento es como te dice mucho. Y el otro es que como ya es tan viejo esto, en su momento era muy famoso, se hizo muy famoso, es cuando Steve Jobs dio un discurso en una universidad pocos años antes de que fallezca. Él habló de qué haría si hoy fuera el último día de mi vida, elegiría hacer esto que estoy haciendo, sí o no. Y él decía que si muchos días seguidos la respuesta era no querría hacer esto, entonces tenía que cambiar algo. Y esa me gusta a mí porque es un poquito más completa, porque todos tenemos días que tal vez al día siguiente no queremos ir a trabajar. Hay días así, pero creo que a mí el concientizar, che, esto que me toca hacer hoy, porque me toca parece como que no tenemos control, pero un poco puede ser, pero decir, che, esto que estoy por hacer ahora, hoy, este día, ¿lo quiero hacer, no lo quiero hacer? ¿Me hace bien, me hace mal? ¿Cómo me siento con esto? Y ver qué respondes a eso y tratar de ser sincero con nosotros mismos, pero la panza nunca miente y bueno, y con eso empezar a decir, bueno, si ya lo siento hace mucho, si viene pasando seguido, bueno, algo tiene que cambiar y desde ahí empieza el proceso, ¿no? Che, ¿qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me está pasando? Porque después si querés cambiar, también querés identificar, bueno, y si cambio, ¿a dónde? ¿Qué hago? ¿Qué es diferente? Sí. El día después. Vos sabés que, bueno, cuando lo leía hay unas 9 preguntas que hay que hacerse alrededor del trabajo, ¿no? Y yo te quiero preguntar, te
te voy a decir cuál es la más difícil para mí para responder, pero me gustaría que vos respondas cuál para vos es la más difícil. Para mí la que es la 9, que es respecto de qué pasaría si te ganás la lotería, o sea, qué te gustaría hacer. Muchas veces nos cuesta responder, a mí me cuesta incluso no pensarme en la situación de no trabajo, o sea, con la situación resuelta del ingreso. Entonces, creo que es una invitación a la reflexión, o sea, y sin spoilear, me parece que está buenísimo. Pero ¿cuál para vos es la más difícil de responder? Esa es bueno, yo lo digo en el libro, esa pregunta me encanta porque es la que yo hacía, la hacía siempre en las entrevistas. O sea, ahora no estoy entrevistando gente porque no estoy contratando a nadie, somos una empresa muy chiquita, pero sí, a mí me encanta esa pregunta porque un poco en el libro yo hablo de que todos quienes por ahí no somos ricos y que no tenemos esa ventaja, tenemos que vender nuestro tiempo para sobrevivir, o sea, necesitamos hacerlo. Y entonces hay una pérdida de libertad en vender tiempo, pero también creo que la sociedad tiene que apuntar a que ese vender tiempo tenga el mayor grado de libertad posible, porque sí, una persona te va a decir, bueno, vos, Mariano, tenés que hacer esto, eso se espera de tu puesto de trabajo, vos vas a buscar un puesto que te guste dentro de todo, pero y a ver, cosas de tu trabajo no te van a gustar, ¿viste? Y entonces, ¿cómo maximizamos que el trabajo sea algo positivo y saludable en nuestras vidas? Es lo que yo planteo en el libro. Y entonces cuando trato de sacarte la variable financiera, decirte, che, ya no necesitas, la plata la tenés. Y, ¿viste? Y la gente me decía, bueno, la invierto bien. Y yo le decía, no, bueno, está bien, ya la invertiste bien, tenés plata de sobra, no sé qué. No, bueno, le compro una casa a mis padres, bueno, dale, a mi familia, dale, ya le compraste. ¿Y ahora qué haces? Y es increíble, o sea, todos nos trabamos, todos. Sí. Yo creo que es lindo tratar de hacerlo el ejercicio, aunque sea muy hipotético y virtualmente no creo que nos pase en nuestras vidas tal vez a todos, pero me gusta mucho y en mi caso, yo estos últimos 2 años que fui un poquito más libre, no es que todavía tengo que ganar plata, tengo que hacer dinero, pero un poco fui más libre, me dejé ser más libre y me di cuenta de que fui a un montón de lugares que tal vez si hubiera pensado solo en sostener Workana y demás, no hubiera vivido y no me arrepiento nada de haber conseguido un poquito más de libertad, a pesar de que disminuí mis ingresos. O sea, no sé, esto nunca lo conté, creo. No. Pero cuando me fui de Workana y el salto que di significó una caída de ingresos importante para mí, que algún día espero salvaguardar, pero no importa. Pero en cuanto a lo que hago todos los días y cómo lo disfruto y cómo me pienso y las cosas que pasaron después, no, lo disfruto mucho más. Está buenísimo. Ahora, también hablas de cómo prepararse, ¿no? para ese día después. ¿Cuánto hay de construcción del antes de tomar el paso, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, no sé, armo mi marca personal, o sea, ¿cuánto es en todo el proceso esa parte previa? El que necesites. Bien. No hay un tiempo, además las decisiones, viste, llevan tiempo y los procesos y además depende tal vez cuánto estuviste. A mí en Workana yo lo cuento ahí en el libro, desde el momento que decidí que me iba hasta que me fui, pasó más de un año, o casi un año, más de un año. Y, perdón, hasta que lo dije y después pasaron casi 2 años, hasta 1 año y medio hasta que me fui. Y un poco fue eso, fue un poco aceptar la decisión que estaba tomando y otra parte, bueno, cómo me quiero ir de Workana y bueno, ¿qué quiero hacer? Como que todo ese proceso llevó meses, tiempo, yo fundé la empresa, me sentía responsable por lo que le estaba pasando, sentía que quería dejarla en un lugar seguro, que sea una compañía saludable, no era una compañía saludable en el momento que yo dije me quiero ir y era como que perdíamos plata por todos lados, entonces estaba todo prendido fuego, no me iba a ir así. Y esa fue parte de la decisión, no me voy a ir así. Y estuvo bueno porque disfruté mucho ese último año sabiendo que me iba, pero también armé el mejor equipo que armé jamás en esos 11 años. Estoy súper orgullosa de ese equipo, de gente. Y además la empresa, con mi socio y todo, nos pusimos en ordenarla, en hacerla crecer de nuevo, dejó de perder plata. Hubo decisiones difíciles, digamos, pero bueno, hoy es una empresa sana y los chicos están llegándole súper bien, entonces desde ese lugar eso estaba. Y después, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Que no lo respondí al final, antes de irme, pensé que podía llegar algo, así que salí y dije, bueno, ahora veo qué hago, y eso estuvo bueno porque parte de lo que yo necesitaba después de 11 años de Workana fueron aprender a aburrirme de nuevo, a dejarme no hacer nada, a dejarme, no sé, agarrar hobbies y no tener obligaciones.
y eso me dejó abrirme. Por ejemplo, no sé, lo que hago en redes no hubiera pasado, creo, si no hubiera tenido ese tiempo de nada. Porque un día agarré el celular y dije, voy a hacer esto que vi, que lo hacía alguien en Inglaterra, que ahora es nada que ver lo que hago, pero como que me inspiré en alguien y pasó. Entonces, a veces está bueno, si podemos, si tenemos el privilegio, dejarnos llevar un poquito por ese proceso, por a ver dónde vamos, porque terminás en lugares donde no tenías idea que podías llegar. Así que está buenísimo. O sea, es que te escucho y como capaz fundadora, ¿no? y emprendedora, y no voy a decir Argentina, pero pongo la región como para hablar de la región. ¿Qué ventajas ves de ser emprendedora en la región, ¿no? ¿Y qué cosas te encontrás más dificultades o desafíos? Yo amo Latinoamérica, la amo entera, incluyendo Brasil. Viví en Brasil, entonces amo Brasil, que a veces lo dejamos un poco afuera los hispanos. Pero amo Latinoamérica porque siempre sentí que acá había más cosas para hacer. Tal vez el mercado no es tan fuerte como, no sé, vender en Estados Unidos. Podemos argumentar, no sé, tengo amigos emprendedores que venden para Estados Unidos, hacen cosas para Estados Unidos y es un poco jugar en otra liga, pero también siento que a mí me gustaba la idea de construir cosas para nosotros, para nuestros países. Yo me siento muy de acá y muy de la región, me encanta, digo, lo que hago, por ejemplo, en redes también llega a otros países y me encanta y creo que eso de poder encontrar más problemas para resolver, aunque tal vez te den menos plata, claro, esos negocios, es más lindo, es más divertido y también cuando tenés ojo de negocios, ¿viste? Ves más lugares y siendo de acá es como que tenés más facilidad de descubrirlos, ¿no? Eso está buenísimo, así que lo banco. Después, conseguir fondos, levantar capital de inversores, lograr esas primeras ventas. Tal vez tenés problemas. Argentina, o sea, es muy difícil a nivel económico, con mucho vaivén. Otros países no tanto, pero tienen más reglas. Brasil, por ejemplo, tiene muchos impuestos, pero tiene más estabilidad. Bueno, entonces vas conociendo cada país y vas adaptándote. Pero después funciona. Y una vez que los lográs hacer funcionar, tenés una ventaja sobre los que vengan. Así que bueno, también tiene su parte positiva. No por nada, digo, desde Latinoamérica salieron varios unicornios, digo, a nivel regional. Correcto. O sea, estamos creciendo. Argentina tiene algunos, pero digo, México, bueno, Brasil, ni hablar. E incluso unicornios que operan en Estados Unidos, no sé, digo, tenemos a Vercel de Guillermo Rauch, antes tuvimos a Outzero, con los chicos de Outzero, claro, que operaban allá, o sea, crearon negocios de acá porque creo que también la cabeza que tenemos acá ayuda para hacer cosas para todo el mundo, así que también es una ventaja ser de acá, ¿viste? Es lindo. Está bueno, no, yo creo que se está generando algo súper interesante y también la marca como de estas empresas termina, ¿no?, ayudándote a abrir puertas seguramente para otros mercados. Totalmente. Bien. Bueno, ¿en qué momento te diste cuenta, ¿no?, que todo este proceso de transformación personal y profesional, ¿no?, le podía llegar a servir a otros, le podía impactar, ¿no?, e inspirar a otras personas? Empecé a hablar en redes y empecé a hablar de trabajo, ¿no?, y contar historias de trabajos tóxicos y me empezó a ir bien y se me acercó una editorial y me dijeron, che, estaría bueno hacer algo con todo esto que estás haciendo. En un momento era, bueno, hagamos una recopilación de las mejores historias y era como medio básico. Y yo la verdad que armé un índice a partir de lo que me hablé con la editora y salió algo que era parecido a lo que es el libro hoy. Porque la idea era, para mí, ¿por qué a mí me interpela tanto que las personas trabajen bien y que tengan un lugar de trabajo sano y que les haga bien y que los haga crecer? Viene de un lugar de que yo sacrifiqué una parte de mi identidad durante muchos años y en el trabajo nunca la quise sacrificar. O sea, yo en el trabajo siempre traté de ser lo más yo posible y por eso traté de controlarlo tal vez. y entonces creo que como es una parte que ocupa tanto en el día de una persona, mínimo 8 horas, pero le sumas el tiempo de moverse. De ir y venir, o sea, lo que estás pensando en tu casa también es sobre el trabajo. Entonces, es como de las horas que estamos despiertos ocupa un montón y lucho contra eso. Lucho contra que normalicemos que el trabajo sea un lugar que no es saludable. Y bueno, y para mí era muy importante porque creo que muchas veces las personas como vendemos esto que vendíamos tiempo, que te decía antes, como vendemos nuestro tiempo y nos dicen tenés que ser así o asá, a veces como que
el yo del trabajo, ¿viste? Queda separado del yo fuera del trabajo. Y de hecho hay una serie que se llama Separación de Apple, que lo pongo en el libro de también. Severance. Sí, tremendo. Que lo hace literal a esto. Sí. Porque creo que es algo que todos nos damos cuenta que pasa, ¿viste? Que vamos a decir, pero en el trabajo tengo que ser así, y bueno, y después cuando salgo soy yo. Y es como, no, vos deberías poder ser vos en el trabajo, y además es bueno para la empresa. O sea, la empresa, ¿qué más quiero yo como empresa que seas todo vos? Que me des todo lo que vos sos y todas tus ideas y todo lo que vos crees que está bien y que no tengas miedo de serlo. Porque el miedo mata la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, o sea, destruye todo. Entonces, además creo que es bueno para la empresa. No lo digo solamente porque es bueno para la gente, creo que es bueno para todos. Claro, en definitiva, las personas no están explotando todo su potencial porque de alguna manera se sienten limitadas. En algún momento es como la performance termina siendo, ¿viste? Casi que empatan como para sobrevivir, pero no termina generando, ¿no? El impacto que vos esperás como empresa. Y siempre te estás cuidando, estás jugando algún juego político, no decís algo porque le tenés miedo a ver si tu jefe te maltrata o te dice algo, o tus compañeros se aprovechan de que tal vez te equivocaste en algo, porque no hay tolerancia al error, no hay aprendizaje. Y se vuelve, o sea, digo, lo vemos. A mí también me gusta hacer analogía con los equipos deportivos que funcionan bien. Creo que los mejores equipos deportivos son los que entendés que hay un espíritu de camaradería, de confianza. Y los mejores equipos son esos, son los que nos sentimos cómodos entre nosotros. Y lo pensamos cada uno de nosotros, ustedes también que están escuchando. Si pensás en el mejor equipo con el que trabajaste, es donde todos se sentían cómodos, había chistes, confianza, había ese sentido de secretismo, de acompañamiento, de nosotros podemos con todo, de que si nos equivocamos un poco nos reímos, pero también vemos cómo lo arreglamos entre todos. Eso tiene que pasar. Que yo hablo ahí de seguridad psicológica, que es un concepto que me encanta, de Amy Edmondson, que creo que es la base para empezar. Y desde ahí construimos. Ahora, ¿te tocó en tu experiencia así tener ese tipo de toxicidad desde el punto de vista de los líderes? ¿Y cómo pensás que como líder hoy, o sea, y habiendo tenido una experiencia, teniendo una responsabilidad tan grande, eso lo podés tratar de manejar o de trabajar? Sí, tuve. Y o sea, era primero en una de mis experiencias, era muy joven, era uno de mis primeros trabajos, entonces era más difícil. Y no era conmigo la toxicidad tanto, porque yo tal vez en ese primer trabajo sorprendí, era en una práctica que hice en Brasil. Entonces era como que yo veía la toxicidad, pero como se la dan a otra persona de mi equipo. Uh-huh. Pero tampoco hablé mucho. O sea, porque a mí también esa persona no me gustaba cómo trabajaba, pero no me parecía justo. Ahora lo pienso y digo, no es justo lo que le hacíamos a esa persona. Y creo que fui aprendiendo desde ahí. Después en Google tuve la suerte de que a mí me tocaron jefes increíbles, muy buenos jefes. Lo decís en el libro también. Sí, de los que yo aprendí muchísimo de cómo ser jefa. Pero sí hubo casos cerquita que no funcionaban tan bien dentro de Google. Pero que era una empresa que lo sabía resolver. O sea, cuando un líder no le iba bien en las encuestas de su equipo, o había feedback negativo alrededor, si él no cambiaba o arreglaba rápido, lo movían. Y eso está buenísimo. Para mí es re sano porque muchas veces las empresas, como les cuesta a veces contratar líderes o contratar gerentes, o es una posición más difícil de llenar, eligen alejar a las personas que son maltratadas por ese líder a otros lados. Claro. Y dejan al líder tóxico. Que es lo más, te digo, es lo más común. O sea, es muy común. Es muy común que no quieran arreglar al líder porque parece que no, bueno, pero es de confianza, no sé, me cierra el negocio. Sí, pero es insoportable. Entonces, era una empresa que resolvía bien, la verdad. Así que yo aprendí mucho también de ver los casos negativos. O sea, gente que no resolvía bien o que yo decía, che, eso que hizo este líder me parece poco inteligente. Esos ejemplos también me crucé y decir, che, pero esto, no sé, un ejemplo que suelo contar es alguien que quiero ahora, digo, evolucionó esa persona todo como líder, pero en sus primeras experiencias hizo algo que dejó. Nosotros al principio en Google trabajábamos muchas horas, sobre todo el equipo, mi equipo no tanto, el equipo al lado mucho más. Y trabajaban hasta las 9 de la noche todos los días, todos los primeros 6-7 meses o el primer año súper tarde porque crecíamos así y no se llegaba ni a contratar, no es que no querían contratar. Y nos tocaba viajar por primera vez a San Francisco
a conocer las oficinas, a la conferencia de ventas, y todos dijimos, bueno, vamos el viernes viajamos a la tarde, o sea, a la noche, pero había que estar a la tarde en el aeropuerto, y nos quedamos el fin de en San Francisco. Y este líder se enojó porque nos íbamos a las 4 de la tarde de un viernes, un rato antes. Y vos decís, pero todos los días se quedan hasta las 9 de la noche. Claro. O sea, te están pidiendo 2 horas. A veces es increíble. Y sí, y bueno, siempre me acuerdo de ese ejemplo. Y me hizo pensar, bueno, ¿qué te da el empleado y qué le pedís? Y nunca es perfecto. Entonces, está bueno pensar a veces así como líder. Vos sabés que, bueno, también, o sea, leía en tu historia, ¿no? De esto de armar empresas y culturas que de alguna manera sean más inclusivas, ¿no? Y traten de fomentar esto. ¿Qué recomendaciones, o digo, capaz desde el punto de vista de, bueno, acciones que pueden llevar adelante las empresas, te parece que son piola como para decir, bueno, esto no te podés olvidar al momento de decir, tener una agenda activa para que la gente se sienta cómoda? Yo creo que es, como te decía recién, para mí una de las primeras cosas que hay que testear en los equipos, después en la empresa, pero primero en los equipos, es esto de seguridad psicológica. Que las personas, si las personas sienten que pueden tomar riesgos interpersonales en sus equipos. Y tomar riesgos interpersonales, puedo equivocarme, puedo compartir mis ideas sin temor a que se rían de mí o a que me hagan bullying. Siento que puedo ser yo en el trabajo, que puedo compartir algo de mi vida privada, tal vez si quiero. Y sentir que hay una seguridad. No, acá sí, obvio, no pasa nada. O no, acá yo ni loca cuento nada porque andás a ver cómo lo usan en mi contra. Son, digamos, las dos puntas tal vez, o mucho peor, ¿no? Hay organizaciones totalmente tóxicas también, que eso ya es, no van a querer cambiar, pero por ahí si una empresa quiere hacer ese camino, para mí empezar por ver cómo se sienten las personas de seguras y después desde ahí construís, podés construir, pensar en la innovación, en la creatividad, en presencialidad con propósito, en construcciones más avanzadas de hacia dónde queremos ir y cómo sacamos más jugo. Dicho bien, no Sí. No exprimiendo a la gente, sino no exprimiendo. En buen sentido. Pero si no, como sacamos más jugo a que las personas se sientan increíbles y que por eso conseguís más resultados. O sea, está comprobado que los equipos diversos, que obvio que tienen seguridad psicológica como para sentirse cómodos, son los mejores a la hora de innovar, de tomar decisiones, toman mejores decisiones. Esto también surge de un análisis que hizo Google después de que yo me fui, pero fue... analizaron todo cómo son los equipos y cómo eran los equipos que tenían mejores resultados y pensaron que la tenían clarísima y después se dieron cuenta que los equipos tengan buenas normas de equipo, cómo se tratan entre ellos y cómo son entre ellos, era lo más importante para que un equipo sea exitoso. Y es eso, es ordenás a los equipos, los haces sentirse bien, los haces diversos, que tengan buenas normas de trabajo entre ellos para que se sientan bien y seguros, y eso te da una base para el éxito. Eliana, si queremos escucharte más, o sea, en redes, ¿de dónde te encontramos? Bueno, también haces contenido. Contanos. Sí, hago, bueno, donde más publico, lo que hago es en TikTok, Eli Brachas, es mi arroba, en Instagram es igual, que ahí publico por ahí más cosas de, no sé, podcasts a los que voy o noticias más de eventos y demás. Y después estoy en LinkedIn, que está ahí, pero no publico tanto últimamente, no estoy tan activa. Así que eso sería un poco todo. Y después en mis perfiles de redes está mi Linktree, que es ahí donde hay más links de cosas ahí encontrás que hago. Todo como para encontrar todo lo que de cosas haces. que hago, sí. Cosas que haces. Y el libro, bueno, o sea, ¿dónde lo pueden encontrar también? El libro es de Editorial Galerna, así que en la página de Galerna, o en realidad en la página de Mercado Libre, en cualquier librería está también. Así que, está disponible. Bueno, sí. Así a no perdérselo como quien dice. Gracias. Hablamos, bueno, dentro del libro hablas de ser completamente nosotros, ¿no? Sí. Y si tuvieses que decir, no sé, 2, 3 acciones para poner esto en acción. Creo que hacer consciente qué queremos. Tratar de pensar. Lo que queremos muchas veces no va a ser la respuesta o no va a ser el lugar a donde lleguemos, porque en la vida después te marea y te lleva para otros lados. Pero si apuntamos a un lugar donde decimos, che, yo si fuera para este lado me sentiría mejor, me gustaría más lo que hago todos los días, me sentiría más completa, como sea que lo planteen, y hacer esos pasos para ir para ese lado, che, para eso necesito estudiar esto, o necesito ir a eventos de este tipo para conocer gente y contactarme con personas que hagan. Pensar esos pasos, hacerlos conscientes, escribirlos,
Y de a poco, para mí, las ideas ya son un primer paso, pero trabajar las ideas es súper importante. Y escribir, hacer, pensar, ya es un poquito dar esos pasitos. Porque a veces la parálisis de no puedo salir de este trabajo, no voy a poder cambiarlo nunca. Bueno, no lo cambies. Empezá por escribir lo que querés, pensarlo, y si lo hiciera, ¿cómo sería? Hablar con alguien que te sentís seguro, segura, contárselo a alguien de confianza, ¿viste? Che, mirá, me gusta esto, pero no sé cómo lo ves. Va a haber gente que nos va a tirar para un lado, para el otro, pero tomar lo que nos sirva y hacer pasitos. Y vos vas a ver que cuando las ideas se trabajan, esto sirve para emprender también, cuando las ideas se trabajan, de repente te vas a dar cuenta que tenés una idea súper laburada y trabajada y con estructura y eso te va a dar seguridad. O sea, tener las ideas trabajadas te da seguridad y de repente un paso más grande no va a sentirse tan vertiginoso y dar miedo. Entonces, trabajemos la idea de lo que queremos y lo que buscamos y después vemos. Me encanta y bueno, la verdad que es un montón para empezar a hacer, está buenísimo. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejarnos? Nada, no normalicemos que los trabajos sean lugares que nos hacen mal, que son tóxicos. El trabajo tiene que ser un lugar que nos ayuda a crecer, que es parte de nuestras vidas, que es un territorio más que habitamos. Entonces no puede ser lo único, no puede ser lo que nos tira para abajo, no puede ser lo que determina el humor que tenemos. Tenemos que poder hacerlo un lugar mejor y me encantaría que todos trabajemos para que así lo sea y convencer a los que no quieren hacerlo así de que están equivocados. Y a recorrer ese camino. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias Mariano por invitarme, fue súper linda la charla. Al contrario, bueno, un placer. Nos vemos. Gracias.